se trata de regañarlos o que los maestros regañan a los padres de familia, sino una preocupación por la mejoría de las escuelas. Creo que con eso... es un momento muy importante porque el hecho de que ustedes estén organizados como padres de familia les da una autoridad moral muy importante frente al magisterio, a los maestros. Es decir, porque ustedes están claramente aliados a los maestros, es que ustedes pueden decirles, mire, nos parece que a lo mejor habría que hacer esto, hacer preguntas, hacer sugerencias, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer. Es un buen momento. Pero hay que reconocer que, por ejemplo, hay escuelas donde los padres de familia ni siquiera pueden entrar. No los dejan. ¿Qué hacer para unir a los maestros, para que nos den apoyo? Pues bueno, la coordinadora, si algo hace, es constantemente iniciativas de unidad. Las consignas de hace 30 años nos sirven todavía. Bueno, lo que ha cambiado es el lenguaje. A lo mejor ya no se oye mucho esto de por una educación crítica, democrática, popular, pero los principios fundamentales son los mismos, están presentes. Necesitamos escuelas donde las decisiones no vengan de un señor gordito que se llama Chuaipet, sino que salgan de las propias escuelas. Eso es que sea democrática. Necesitamos que en las escuelas se reflexione sobre la educación que están recibiendo los niños. Esa es una escuela crítica, porque nos ponemos a pensar qué está más allá de lo que está ocurriendo. Necesitamos también una escuela gratuita, evidentemente, pues porque ya aquí el maestro Pedro nos explicaba cómo los cobros, en lugar de disminuir, están aumentando. Cada vez es menos gratuita la educación en México. Necesitamos que sea pública, sí, porque ahora la SEP empieza a darles dinero a las universidades privadas también, y ese dinero que les da a las privadas, pues evidentemente se lo quita a las públicas. ¿Cómo comunicar? ¿Qué hacer para... la cuestión de los incas. Bueno, yo realmente no conozco la civilización incaica, ¿no? Pero sí les puedo decir que era un imperio, y los imperios, independientemente de si son de pueblos originarios o no, tienen la tendencia a crear escuelas donde van a educar a los jóvenes en el arte de la guerra. Esa es una tendencia universal casi. En el caso mexicano, pues teníamos el Calmecac, donde los jóvenes de los hijos de los jefes, de los aristócratas aztecas, se educaban en los astros, pero también en la guerra. Y no queremos una escuela así, no queremos una escuela de soldaditos, queremos una escuela de hombres libres. ¿Cómo comunicar? Bueno, ahí están las redes, es un mundo nuevo que empieza a tener un impacto muy importante. Aquellos que tengan la habilidad, sobre todo los más recientes en la historia de este país, o sea, los jóvenes, pueden hacerle una gran contribución al movimiento en la medida que puedan explotar este recurso. La otra cuestión sobre la campaña publicitaria contra los maestros y contra los padres de familia que se rebelan, hay que hacer dos cosas, me parece a mí. Una, ponerse de acuerdo para insistir a los medios de comunicación que se dé oportunidad de hablar a los maestros, a los padres de familia, sobre lo que realmente pasa en las escuelas y por qué es que hay críticas tan profundas a esta reforma. Es una reforma que nos regresa al porfiriano, ya lo han dicho. Pero el otro argumento es que en la Ley General de Educación, en el artículo 74, dice lo siguiente: los medios de comunicación masiva en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8 de la misma Ley General de Educación. Y el artículo 7, en su fracción quinta, dice lo siguiente: promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley
y de la igualdad de los individuos ante esta. Y algo más importante todavía, propiciar la cultura de la paz y la no violencia. Y cuando se hacen campañas contra grupos como padres de familia o maestros, se está incurriendo en la violencia verbal. Por lo tanto, hay incluso un argumento legal por el cual los medios de comunicación tienen la obligación de respetar la Ley General de Educación y el artículo 3º constitucional. Y se les puede exigir este cumplimiento. Bueno, los proyectos alternos. Los proyectos alternos, afortunadamente, son como los hongos, están surgiendo por todos lados. Algunos maestros en su salón de clase tienen un proyecto alterno, aunque clandestino, para que no se entere el director y los regañe. Otros tienen un proyecto a nivel de escuela, otro a nivel de zona. Tenemos, por ejemplo, a una universidad aquí en la Ciudad de México, donde es gratuita, no se cobra absolutamente nada, no hay examen de selección, las personas entran con el único requisito de tener el certificado de preparatoria. Hay una educación flexible de tal manera que el joven no tiene que llevar determinado número de materias, sino aquellas que puede cursar dependiendo de sus ocupaciones. Es una educación también democrática, porque ahí en la ley orgánica, por ejemplo, ni siquiera existe la palabra ni la figura de rector. Es decir, que es el consejo universitario el que dirige a la institución. Claro, el rector aparece luego allí en un reglamento más secundario, pero en la ley orgánica no aparece la figura del rector. Es decir, que el consejo universitario formado por maestros y estudiantes es el que toma las decisiones, todas las decisiones respecto de planes de estudio, de organización, etc. La UAM, en este sentido pedagógico, es también un modelo alternativo, no en el sentido de la falta de democracia que hay en mi institución, pero hay por todos lados, es cosa nada más de poner atención, buscarlos, proyectos alternativos. Aquí en la Ciudad de México, en la zona de Iztapalapa, hay grupos de maestros que se reúnen semanalmente para discutir proyectos alternativos también de educación. En otras palabras, afortunadamente no existe el gran proyecto alternativo nacional, porque estaríamos cayendo otra vez en esta idea de reducir todo a un solo plan de estudios nacional. Debe de haber proyectos alternativos distintos en cada región, en cada ciudad, con la idea de un Congreso Nacional verdaderamente representativo de la educación que dé cierta unidad a todos estos proyectos, de tal manera que conservemos la esencia de una nación. Por último, la penúltima, ¿desde cuándo se intenta reformar a la educación? Bueno, la educación, como les decía en la charla al principio, nuestra educación nació progresista en el contenido, pero no en la forma pedagógica. Entonces, se ha tratado de reformar desde 1940 en adelante, una y otra vez, el contenido democrático. En 1934, por ejemplo, decía la Constitución que la educación iba a ser, la educación que imparta el Estado será socialista. Y por eso no quería decir que iba a convertirse en la Unión Soviética o algo así, sino que iba a ser una educación para el pueblo, gratuita, libre de fanatismos, al respeto de los derechos humanos, es decir, que tuviera un contenido social, no, como señalaba la maestra Marta, un contenido económico, es decir, una educación para hacer buenos obreros, sino una educación para crear sociedad, para fortalecer a la sociedad y no tener el caos que tenemos ahorita de un país que se está desbaratando. ¿Es necesario que nos peguen? Pues sí, a veces es necesario que haya estas reformas para que se caiga en la cuenta de la problemática, desafortunadamente. Habla de una falta de asistencia a este reglamento como motivo de despido. Pues no, habla de 3.
Pero la importancia, el punto importante aquí es que antes de la reforma se decía que se iba a despedir al profesor que faltara 3 veces, pero antes tenía que ir el asunto a un tribunal para que el tribunal decidiera antes del despido si procedía o no, porque podía ser que el maestro tuviera una razón justificatoria de esas inasistencias. Ahora ya se quitó eso con la reforma, y 3 faltas y va para afuera el profesor, automáticamente. Entonces cambió ciertamente para lo peor. ¿Es necesaria una formación política, económica, social? Pues sí, evidentemente para todos los maestros, incluyéndonos nosotros. Necesitamos formarnos más. Pero eso no se puede si, como nos ejemplificaba el maestro Pedro, hay contratos de 15 días para el profesor y luego de 1 mes, o doble plaza. ¿A qué horas va el profesor a ser mejor maestro si tiene estas cargas administrativas, estas condiciones laborales tan terribles ya, de barbarie incluso, que lo imposibilitan para desempeñarse dignamente como un maestro? En las universidades tenemos mejores condiciones de trabajo, tenemos un sindicato, bueno, en la mía por lo menos, un sindicato fuerte que nos defiende, y eso ha conseguido que muchos profesores tengamos condiciones de trabajo envidiables. Pero hay también trabajadores temporales, que es una figura que no debería de existir.